¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de salud mental en el trabajo que, como todos los miércoles, estamos transmitiendo a través de la fanpage de Index Ciudad Juárez y a través de la fanpage de Facebook de ADN Wellbeing. El día de hoy estaremos platicando sobre un tema de más interesante, que es la inclusión laboral. Y bueno, pues para hablar sobre este tema nos acompaña hoy nuestro amigo y colaborador Paolo Pagliai. Y voy a hacer una breve introducción de Paolo. Fíjense que Paolo fue fundador de la carrera en Derechos Humanos y Gestión de Paz, y actualmente es director de esta misma carrera en Derechos Humanos y Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Paolo es doctor en Pedagogía por la máxima casa de estudios, la UNAM, además de tener una licenciatura y una maestría en Italia en Pedagogía. Ha sido director de Humanidades en la Universidad del Claustro de Sor Juana, profesor del núcleo docente de la maestría en gestión de la convivencia en la escuela de la Universidad Pedagógica Nacional, y actualmente también es profesor del Colegio de Derechos Humanos y rector de la Alta Escuela para la Construcción de Paz, responsable de México Libera Universidad y miembro de ALAS, Alternativa Social América Latina. Además que ha participado activamente en los diálogos de paz de Haití y ha sido miembro del Consejo Pro Paz. Y bueno, pues es autor de varios libros, artículos y hasta obras teatrales. Pues Paolo, un placer, un honor tenerte nuevamente aquí con nosotros en este webinar para hoy hablar de inclusión laboral. Bienvenido, Paolo. Y bueno, pues también nos acompaña el doctor Jorge Mérida, quien nos dará un pequeño contexto sobre la inclusión laboral en México. Jorge, adelante. Gracias Humberto. Paulo, es un honor y un gusto seguir en este ciclo de webinarios contigo, explorando, ¿no?, todas las aristas que se puedan abordar desde los derechos humanos. Es muy importante para nosotros la audiencia en la que estamos ahorita atendiendo, ¿no?, toda la membresía de Index Juárez, y me atrevo a asegurar que varias, no solamente de Ciudad Juárez, sino que también audiencia de la región del fronteriza o del norte del país se conectan a este miércoles de salud mental en el trabajo, ¿no? Y pues saludo a ellos y pues bueno, lo que me gustaría, ¿no?, empezar a poner como un telón de fondo, y para eso recurro a los datos que retomé de la Encuesta Nacional de Discriminación, en su última versión, y vemos que el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año. Esto es en la población general, ¿okay?, en cualquier ámbito. Y es importante observar que por sexo no hay una diferencia significativa. 20% en mujeres y 20% en hombres prácticamente, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Ya después se verá más adelante, o como tuvimos la oportunidad de verlo con Cecilia Gómez de León en la entrega pasada, cómo hay ciertos ámbitos en los que la violencia y, bueno, en este caso la discriminación se puede expresar de manera diferente. Los motivos entre la población general, los motivos de discriminación más frecuentemente señalados fueron la forma de vestir, el arreglo personal, el peso, la estatura, la edad y las creencias religiosas. Por otro lado, en cuanto a la distribución geográfica, ¿no?, vemos que también hay peculiaridades, ¿no?, en el país. Hay algunas regiones
en los que la discriminación, ¿okay?, pudo haber tenido una prevalencia más alta. Por ejemplo, en estados como Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos, es donde la discriminación se encontró con una prevalencia más alta, ¿no? Y hay otros estados de la República donde la prevalencia de la discriminación es menor, como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Guanajuato. Es interesante observar que según sexo, ¿okay?, hay entonces sí alguna situación del por qué fueron discriminados. Por ejemplo, en cuanto a la apariencia, se discrimina más a las mujeres, ¿no? En cuanto a qué tipo de apariencia tienen. ¿Okay? Naturalmente, la discriminación basada en el sexo es más, desafortunadamente, es más prominente en los varones, hasta casi un 30%. La edad también, tanto hombres como mujeres fueron discriminados, y por la forma de hablar a las mujeres también se les discriminó en una proporción mayor que a los hombres. Veamos ahora el tema en cuanto a la negación de los derechos. ¿Cómo se niegan los derechos? Pues el acceso a los derechos a la población en general. ¿Okay? Y vemos que para la posibilidad de recibir apoyos de programas sociales, pues bueno, la discriminación estuvo presente tanto en hombres como en mujeres, más presente en hombres con el 53%. Pero también hay otra negación de derechos, como por ejemplo la atención médica o el proveer de medicamentos. O por ejemplo la atención en los servicios de una oficina de gobierno, ¿no? Se ve que la discriminación también está presente. Se observa que las mujeres podrían ser mayormente víctimas de discriminación en este caso. Por ejemplo, también el tener acceso a algún crédito de vivienda o tarjeta. Y en el sentido de entrar o permanecer en algún negocio, también puede haber discriminación, y particular en las mujeres es un poco más alto. Entonces, cuando hablamos de inclusión en el trabajo, ¿okay?, es importante mencionar que podríamos también de alguna otra forma, sería como la cara positiva, la inclusión versus la exclusión. Entonces, un objetivo, Paolo y audiencia, de este webinario es explorar cómo se da el fenómeno de la exclusión en el trabajo y cuáles serían por allí a lo mejor algunas claves, algunas pautas para justamente modificar los entornos y que sean cada vez más incluyentes. Pues con este telón de fondo, Paolo, dejamos como esta interrogante, ¿no? Entonces quisiéramos escuchar cómo ves, cómo aprecias tú el fenómeno en tu trayectoria. Naturalmente has estado en muchos ámbitos y has, bueno, no solamente observado y estudiado, sino también ejecutado o desplegado estrategias para la inclusión. ¿Cómo está el panorama de la inclusión laboral en México y cómo se podrían dar algunas pautas para ir mejorando esta circunstancia? Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría que ustedes escucharan lo que yo voy a decir ahora, lo que voy a contar, tratando de aterrizarlo de manera permanente en su vida cotidiana, pero sobre todo en el lugar donde ustedes trabajan, donde ustedes se ocupan en una buena parte del día, con sus respectivas responsabilidades, sus respectivas funciones, con lo que yo digo que es sus respectivos poderes, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer en sus lugares de trabajo, lo que están capacitados, pero también facultados para hacer. Entonces traten de aterrizar todo lo que puedan para después poder retroalimentar lo que yo les voy a contar. Miren, yo les voy a contar que cuando en 2012
llegué por primera vez a Haití, en un lugar muy pobre, donde la dignidad humana está al límite, donde todos los derechos, prácticamente todos, son violados. El tercer país más pobre del mundo, el país más pobre de América Latina y por supuesto de todo el continente americano. Cuando llegué ahí y me senté como mediador en una mesa de conflicto muy, muy compleja, casi desesperada, me di cuenta de una cosa que me sorprendió mucho y me provocó una revolución intelectual. Entre ellos, los haitianos se discriminan por el color de la piel. Ustedes podrán sorprenderse, ¿no? Porque la verdad, alrededor de la mesa no había haitianos blancos, había solo haitianos afrodescendientes. Sin embargo, cuando yo traté de comprender desde mi ignorancia, mi profunda ignorancia, lo que estaba pasando, uno de los presentes se me acercó y me dijo, es que aquí hay gente negra pero clara y hay gente más oscura. Los claros no deberían de estar aquí. Aquí deberíamos de estar solamente nosotros, los oscuros. Les confieso que esa noche no logré dormir porque estaba pensando, y todavía pienso, cómo somos nosotros capaces de inventar la diversidad allá donde no está. Por supuesto, la diversidad existe. Y las diversidades existen, yo diría, porque la diversidad no es una, sino múltiple y, como diría Niklas Luhmann, no hay diversidad que no sea ambiente de por lo menos otra diversidad. Es decir, es un juego, el juego de las diversidades, muy parecido al juego de las cajas chinas. Adentro de una diversidad siempre encuentras por lo menos otra. Y sin embargo, el tema de la diversidad en sí es un tema de riqueza, es un tema para explotar positivamente, es un tema que habría que cultivarlo, favorecer el florecimiento de las diversidades. El problema es que nosotros, en cualquier ámbito de la sociedad y por supuesto en el ámbito laboral, las diversidades las utilizamos para discriminar a la persona otra. En donde no hay diversidades, como nos enseñan los amigos y las amigas haitianas, las inventamos. Las inventamos porque necesitamos ganchos para justificar nuestra discriminación de la persona. Ustedes saben que una vez que yo identifico la diversidad y la connoto negativamente, inmediatamente la estigmatizo. Es decir, le pongo algo, una marca, un símbolo, una señal, de manera que todo mundo pueda percibir claramente la persona diversa. Pero no me limito solamente a estigmatizarla, la diversidad. Después de un rato empiezo a criminalizarla. Es decir, echarle la culpa de ciertos fenómenos o de lo que está pasando. Y la criminalización de la diversidad nos lleva pronto a la marginación de la persona que consideramos diversa. Y el paso que sigue a la terrible fase de la marginación, que significa
en el puesto de trabajo, pero en cualquier ámbito social, la soledad de la persona, la soledad. El paso que sigue a la soledad provocada por la discriminación es inevitablemente la exclusión. Quizás entre marginación y exclusión hay una fase violenta, una fase dinámica que para los que se encuentran adentro y de repente van a encontrarse afuera, se llama expulsión. La expulsión. Habría que reflexionar mucho, ¿no? Sobre cuánta exclusión existe donde trabajamos y qué tipo de diversidad cuesta la comunidad a los considerados, a las consideradas diversos. Habría que reflexionarlo porque evidentemente cada uno, cada una de nosotras vive en un contexto propio, en un contexto original, único, irrepetible. No son todos iguales los contextos laborales y tampoco los contextos familiares y tampoco los sociales. Entonces hay que hacer un trabajo crítico para considerar dónde expulsamos, cuándo excluimos, allá en donde la exclusión significa también no dejar entrar a los que consideramos diversos. Claro. Escuché antes una cosa muy interesante. Jorge hablaba de género. Bueno, Jorge hablaba de razones sexuales. Yo allá detrás de la sexualidad veo dos diversidades que pueden costar la exclusión a la persona. La diversidad de género y la diversidad de orientación y preferencia, que hasta hace unos 10 años ni se mencionaba cuando se hablaba de derechos. Se hablaba solo de la perspectiva de género, de la cuestión de género, de la discriminación en contra de la mujer. Esencialmente de la discriminación en contra de la mujer. Pero hoy, evidentemente, la discriminación basada en todo lo que tiene que ver con la sexualidad va más allá del género. Significa preferencia, significa orientación. Y por ahí también ustedes pueden entrever la manera de vestirse, la manera de expresarse, la manera de moverse. Y todo eso, por supuesto, tiene unas consecuencias catastróficas, no solo en el funcionamiento de una empresa, que por supuesto, se lo digo desde ahora, siempre sale pagando un precio muy alto a la política de exclusión. No hay empresa que se beneficie verdaderamente de la exclusión. La exclusión no es una herramienta estratégica, positiva para la empresa. Es una herramienta cultural de la cual la empresa se hace portavoz, vocera, y de la cual muchas veces la empresa es teatro, ámbito involuntario. Esas ideas un poco deformadas de una empresa para hombres, de un trabajo para mujeres. Esta empresa que busca una mujer, busca un varón. Fíjese cómo son esos anuncios, esos concursos, esas convocatorias, donde la empresa busca mujeres entre 18 y 30 años. Yo frente a un letrero así, ¿qué entiendo? Entiendo que si soy varón, no soy requerido. Que si soy, no puedo decir vieja, si tengo 31 años, es decir, soy una muchacha madura, pero una muchacha, no puedo acceder. Entiendo que si soy gay,
no soy nada, no estoy incluido. Es evidente que ese pequeño anuncio, aparentemente inofensivo y que para muchos es estratégicamente correcto, porque responde a la estrategia empresarial, a la política laboral, a la idea del marketing, del mercado, de la política laboral de la empresa, todo eso que nosotros utilizamos para justificar una violación, una franca violación de los derechos humanos, cae tarde o temprano negativamente en el funcionamiento de la empresa. Claro. Porque fíjense que en este anuncio que yo acabo de mencionarles, ese no es un anuncio inventado, a pesar de que es absolutamente simbólico, es un anuncio que yo veo decenas de veces a lo largo de una semana. Empresas grandes, empresas medianas, empresas chicas. No importa, desde la tiendita hasta la gran transnacional. Todos, sin excepciones, discriminan por género y por edad. No discriminan por calidad. No discriminan por capacidad. No discriminan por habilidad. No les preocupa, evidentemente, si eres bueno haciendo tu trabajo, si eres buena, o si eres un absoluto incapaz. Lo importante, y ahora me van a pasar esta imagen verdaderamente brutal, que quiero que sea brutal, y por eso la voy a decir así, y pido una disculpa con anticipación. Lo único que importa, a pesar de que no se escribe ahí, entre líneas, es lo que tenemos entre las piernas. No hay empresa frente a esa constatación que no se avergüence. Porque no hay una sola empresa que le importe eso. Y sin embargo, cuando expresa su política, termina demostrando que es lo único que le importa. Y eso es el efecto negativo, catastrófico, la consecuencia sobre la empresa. Pero qué decir de la consecuencia sobre la persona humana, sobre el individuo, la mujer, el hombre. ¿Qué decir? Claro. Esa política, perdón, discúlpame. Y es que acabas de empezar a tocar un tema trascendente para las empresas, o sea, cómo ir haciendo acciones para la inclusión y favorecer entornos inclusivos. Y y naturalmente su moneda, su contracara, por así decirlo, la exclusión, ¿no? En ocasiones por elementos culturales, ¿no? He detectado que en ocasiones es difícil comprenderla, qué es la exclusión, porque de pronto no se sabe si la exclusión son acciones o es una situación de acción, yo como empresa actúo de manera excluyente, o es una situación de pasividad, es decir, por omisión estoy excluyendo. Entonces, como que de pronto no tienen claro si la exclusión es pasiva o es activa o es de las dos. Y también suena raro, pero a veces la exclusión también de pronto no se tiene la claridad, ¿no? En las organizaciones, si la exclusión es externa, es decir, las personas que están alrededor te están excluyendo y marginalizando, pero también he escuchado, ¿no? Ideas que no sé, no creo que sean adecuadas, pero se piensa, por eso te lo pregunto a ti como experto, si la exclusión es algo que también es interno en el sentido de que la propia persona puede autoexcluirse, ¿no? Entonces, ese es algo que me gustaría, Paolo, que nos ayudaras un poquito a entender, ¿no? Un poquito a entender cuáles son actos de exclusión, cómo serían los actos de exclusión en el trabajo. Claro. Bueno, en la realidad el que mencioné en el reclutamiento del personal es un acto de exclusión a priori, es decir, es una selección
Es una selección que yo casi definiría con una palabrota que surgió a principios del siglo XX, eugenésica, ¿no? Es decir, agarro solo la raza, la gente que me gusta, los que me parecen representar la normalidad que me representa, que es un poco la normalidad que yo represento en mis campañas publicitarias, ¿no? Donde las familias son absolutamente irreales porque todas las familias mexicanas son blancas, rubias, güeras, ¿sí? Todas viven en un medio bastante medio alto, ¿no? Todas tienen todo, desconociendo totalmente que hay un mundo que no es así, que es el mundo que representa la mayoría. También ahí se hace exclusión y también ahí se hace discriminación. Y por supuesto, lo que estaba diciendo antes, hay una recaída devastadora sobre la persona como individuo. Pero justamente ahí entonces se insertan nuestras acciones positivas, como en lugar que excluir, puedo incluir. Primero quisiera que se hiciera todos un examen de nuestras estrategias y de nuestros valores empresariales. No estoy hablando de la cartita de los valores que toda empresa tiene hoy en día para parecer políticamente correcta, que todo el mundo tiene todo perfecto porque se lo voló de la Declaración Universal de 1948. Hablo de los hechos. Hablo de los hechos porque cuando tú tienes todas las oficinas de cierto rango en un lugar totalmente inaccesible para las personas que no tienen pierna, es evidente que estás diciendo a todos que si no tienen piernas, eso no es un trabajo para ellos. Si tú trabajas de una cierta forma, de manera que todos los que no ven, los ciegos, porque hay que llamarlos con su propio nombre, los ciegos, no pueden acceder a esos puestos de trabajo, tú estás diciendo indirectamente que si uno no ve, lo único que puede hacer es contestar el teléfono. Y ahí tiene hasta que agradecer porque lo estoy incluyendo. Y es una mala interpretación de la inclusión porque yo estoy limitando su desarrollo como persona y le estoy pasando el mensaje que lo que tiene que hacer es contentarse con la limosna que le hace la empresa, que se limpia la conciencia contractando las personas que no ven para contestar el teléfono y los que tienen una discapacidad leve intelectual para limpiar los pisos y los excusados. Esa es nuestra idea de la inclusión. Entonces, vamos, cuando yo les digo que desde ahí tenemos que partir para construir nuestra nueva carta de los valores, el nuevo mapa de las acciones para incluir, les estoy diciendo que tenemos que partir de lo que hacemos mal para hacer las cosas bien. Claro está que nunca faltará alguien que me diga, me ha pasado muchas veces, dialogar con empresarios que me han dicho que al final la empresa, ¿qué puede hacer en una sociedad que discrimina? Al final, ¿qué puede hacer una empresa si la gente con discapacidad, por ejemplo, no tiene el título suficiente para cubrir ciertos cargos? No es la empresa que se tiene que hacer cargo de la formación de las personas. Y me dijo un día un empresario, si los formados debidamente son los normales, no puedo hacer nada. Tengo que contratar la gente normal. Ahora ustedes escuchan en esta frase que estoy citando textualmente a la letra la monstruosidad discriminatoria que se puede percibir. Discúlpame, Humberto. Gracias, Pablo. Finalmente esto implica un cambio de paradigma y un cambio en nuestro sistema de creencias, ¿no? Finalmente hemos crecido, ¿sí?, en esta cultura y están embebidas, ¿no?, como todos esos sistemas. Entonces, movernos de ahí implica primero, creo yo, tomar responsabilidad, tomar conciencia, ¿no?, al respecto y actuar en consecuencia.
¿no? Llevar a cabo acciones para transformar la cultura organizacional. Creo que eso es uno de los primeros pasos que se deberían de hacer, ¿no? Transformar la cultura, la forma de pensar, el sistema de creencias, fomentar un sistema incluyente, ¿no? Para entonces poder empezar a observar y escuchar comportamientos incluyentes, realmente incluyentes. Sí, se trata de pulir las barreras, no solo arquitectónicas, que están adentro de nuestra empresa para que se pueda dar una verdadera inclusión. Por supuesto que las barreras arquitectónicas son lo evidente, ¿no? Y por supuesto que si una silla de ruedas no pasa ni por la puerta de un elevador, es imposible hablar de inclusión laboral porque todo pasa desde el segundo piso para arriba. Pero también es verdad que esas barreras arquitectónicas son también el símbolo, el signo de otras barreras que no necesariamente se pueden tocar, que son las barreras estructurales de la empresa, los organigramas, los requerimientos a veces irrazonables que no tienen nada que ver con el trabajo. Es evidente, miren, cuando yo escucho siempre hablar la secretaria, son cosas pequeñas, perdón que parta de aquí, no quiero ser eclatante, ma ¿por qué todo el mundo tiene una secretaria? Eso es sorprendente. Para encontrar un secretario en este país se necesitan 100 encuentros y vas a encontrar uno que no es que no hay secretarios, pero cuando uno piensa en el secretario, piensa inmediatamente en el secretario de Agricultura o en el secretario del Desarrollo. No piensa, por supuesto, en un secretario que contesta el teléfono y toma las citas, porque eso es un trabajo para mujeres. Fíjense, un trabajo para mujeres. Desde ahí nosotros tenemos que cambiar las barreras culturales, estructurales del organigrama. Y por supuesto, lo que decía antes Jorge, sobre la autoexclusión, me gustaría que lo reflexionáramos, porque todos, como tú dices, Humberto, crecimos en la misma cultura. Y por esa razón, hasta los excluidos comparten los criterios de exclusión. Hasta los discriminados de alguna manera comparten ese alfabeto de la discriminación. Hoy digo, no es un misterio que si hay alguien que forma al machismo en este país, muchas veces son las mamás, que deberían de ser las primeras en combatir la cultura de la discriminación de género, y son las que a la larga visten a sus hijos de colores varoniles, no les permiten jugar con las muñecas porque eso es de gay, no les permiten llorar porque lloras como una niña, cuando hablan con sus amigas dicen, mira, ¿quién tiene los pantalones en esa casa? ¿Por qué? Todos crecimos en la misma cultura y todos somos portadores asintomáticos, como se dice hoy en día, ¿sí? Que aprendimos a utilizar esa imagen que me gusta mucho, portadores asintomáticos de la enfermedad, de la discriminación. Eso Qué requiere un fuerte. trabajo muy fuerte, porque hay muchas mujeres que se sorprenden, se encuentran unas secretarias que no es una secretaria, sino es un secretario. Hay muchas mujeres que no confían en una mujer cirujana y buscan un segundo parecer porque buscan a un hombre. Es decir, al final de todo, si yo me encuentro con un director de área down, me preocupo, porque caray, me mandaron a hablar con un discapacitado. Y todo el discurso de lo políticamente correcto, de la inclusión, se pierde de significado porque en el momento que después tenemos que acceder a los servicios, en el momento que tenemos que relacionarnos con la empresa, nosotros queremos hablar con gente normal, con gente normal. Y eso me parece la parte más preocupante para la empresa, porque por supuesto la misma empresa tiene que implementar adentro de sí
una política cultural para cambiar la cultura de la empresa. Y la cultura de la empresa se cambia interviniendo parejo en todos los sectores, en todos los ámbitos, por supuesto abatiendo las barreras arquitectónicas, por supuesto trabajando para que ningún impedimento físico impida la inclusión de la persona. Pero también tienen que intervenir en la cultura empresarial, cómo se contrata, qué buscamos verdaderamente, dejar de buscar gente de una cierta altura, dejar de pedir gente que no pese tanto, que no tenga barba o que sí la tenga, gente varonil, gente femenil. También hay empresas, lo digo así, que discriminan al revés, que si eres demasiado varonil no te quieren porque prefieren una figura ambigua, porque hoy somos así. Nos importa lo que vende, no nos importa la persona humana. Claro. Y a mí me parece que esto tiene que llamar la atención de todos los que estamos aquí. Yo no puedo decirle a nadie lo que puede hacer. Y eso lo he repetido, lo repetiré hasta el cansancio. Yo no puedo decir a nadie lo que puede hacer. Porque lo que puedes hacer, lo sabes solamente tú. Y si no lo haces, es porque eres un irresponsable. Porque quien no hace lo que puede, significa que no hace lo que debe. Pero no todos debemos lo mismo y no todos podemos lo mismo. Depende de dónde estamos y de qué lugar cubrimos, qué función tenemos. Eso es el verdadero tema. Y cada quien, cuando sale de una charla como esta, no tiene que llevarse, miren, lo digo con toda sinceridad, una maleta de respuestas, que después llegas a tu oficina, las sacas, las pones todas en el escritorio, las ordenas y dices, bueno, mañana si me pasa esto, uso la respuesta A, si me pasa esto, uso la respuesta B. No, no. Cuando tú te vas de aquí, te llevas solamente un montón de preguntas. Y las preguntas, sorpresa, las tienes que responder todas tú. Es aplastador. Cuando tú lo haces con los alumnos, con las alumnas, se enojan, porque ellas no quieren la responsabilidad. Quieren que tú les des un voto. ¿Saben qué? A veces ni nosotros, ni nosotras queremos la responsabilidad. Nosotros queremos leyes porque no somos capaces de tratar al otro de manera digna si no hay alguien que nos obliga a hacerlo. ¿Y cuántas veces he escuchado empresarios o gente de empresa decirme, sí, tienes razón, pero no hay ninguna ley que me obligue a hacerlo? Fíjate, pervertido. Tienes razón, pero no hay ninguna ley que me obligue a hacerlo. ¿Hasta dónde llega la razón de uno? Hasta ahí. Porque si nadie me obliga, de tu razón, perdón, me vale. Aquí sí, el trabajo yo lo volteo y me gustaría que dialogáramos sobre eso y que cada uno dijera, caray, yo puedo tanto. Y todavía no he hecho nada. ¿Saben? Y después me callo, Jorge, y te pido una disculpa, pero eso me parece fundamental en el discurso de la inclusión laboral. ¿Saben? Un día un tipo le preguntó a otro, la cuento así para no quemar a nadie, ¿sí? Pero yo estaba ahí viéndolo y no es una anécdota inventada. ¿O yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para intervenir en esta situación desastrosa? ¿Qué puedo hacer? Y el otro, que era el experto, lo miró y en lugar que decirle lo que tenía que hacer, le contestó, el hecho que tú me lo preguntes significa que no haces nada. Es eso que tiene que preocuparnos. Si todavía tratamos de entender lo que tenemos que hacer, es porque no estamos haciendo nada.
Y eso es interesante, ¿no? Que no, que pareciera que no se está haciendo nada para cambiarlo, pero pareciera que se está haciendo mucho para perpetuarlo. ¿A qué voy? Mientras te escuchaba, ¿no? Caía en la cuenta de que el caso de que no se hagan este tipo de preguntas, el caso de que se consoliden este tipo de prácticas en las organizaciones, o incluso esta falsa creencia de que no hay obligación o no hay ninguna ley o marco negativo que obligue a las organizaciones a ser inclusivos. Pareciera que estamos ante un fenómeno de adoctrinamiento, ¿no? Que parte, ¿no? de algunas ideas, ¿no? Naturalmente ideas que son con esta característica propia de las creencias, ¿no? Que son fijas, son irracionales, no tienen un sustento, digamos, significativo, ¿no? Y de ahí se parten ciertos juicios y de ahí se parten ciertas rutinas organizacionales, ¿no? Entonces se va perpetuando, ¿no? Como este adoctrinamiento, ¿no? Y puede llegar a este extremo, ¿no? En el que tú mencionas, oye, pero pues si nadie me obliga, ¿no? Que a fin y al cabo eso es falso, ¿no? O sea, realmente es como desconocimiento. Claro. Una, de que sí hay un marco normativo desde la Constitución hasta norma, o sea, en todos los niveles jerárquicos de los instrumentos normativos hay un marco normativo que te está obligando a ejecutar prácticas para prevenir la discriminación, que te está obligando a desplegar estrategias para hacer entornos incluyentes, ¿no? Entonces, lo que a mí me surge como pregunta, Paolo, es cómo empezar, ¿no? a cambiar este adoctrinamiento, ¿no? Este adoctrinamiento que probablemente se te va exponiendo a ese adoctrinamiento desde las familias, desde que vas creciendo en la escuela, ¿no? Y que al final probablemente se está manifestando en el trabajo, la exclusión y la discriminación se manifiesta en el trabajo, ¿ok? ¿Cómo empezar a revertir ese adoctrinamiento que has tenido, ¿no? Pues toda tu vida, ¿no? ¿Qué pueden hacer los tomadores de decisiones también para empezar a quitarse, empezar a cambiar este adoctrinamiento? Quizás, mira, se me ocurre una cosa, digo, se me ocurre, es un decir, lo que yo pienso, es que el primer paso es percibir la realidad de una manera distinta. Normalmente se toman las decisiones confiando en un grupo de asesores, expertos, que te dicen lo que tienes que hacer. Yo creo que el asesor experto en todo eso es la víctima. Entonces, en lugar que mirar hacia mis colaboradores más estrechos, los colaboradores que lo saben todo, que tienen una maestría o un doctorado, tengo que escuchar a los últimos en mi empresa. De esta manera me voy a empapar de la realidad y voy a tomar la decisión correcta partiendo de la realidad, pero no de la realidad de los primeros, sino de la realidad de los últimos, no de mi propia realidad, sino de la realidad de los discriminados. ¿Cuándo y cómo cambiar la percepción de la realidad? Cuando logro compadecer al otro, cuando logro, discúlpame, sentir lo que el otro siente junto con él. Vamos, yo lo sé que puede sonar un poco áulico, hasta habrá gente que lo escucha un poco moralista, no lo es. Hay que escuchar el sufrimiento de las demás personas y las demás personas me tienen que importar. Me tienen que importar. ¿Te importa tu gente en la empresa? Si te importa, sabrás qué hacer para que ya no sea discriminada y excluida.
Claro. ¿Te importan las personas que están afuera de la empresa? Las personas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Bueno, si te importan, no habrá nada que les impida entrar a tu empresa. El tema es que si cumplimos solamente con criterios que nos hacen parecer políticamente correctos y en Socialmente realidad responsables. no, nunca nombres esa etiqueta devastadora de lo socialmente responsable, que es algo que a la larga, después de un primer momento que ha traído muchos beneficios, ha terminado por ser una etiqueta detrás de la cual se esconde cualquier tipo de irresponsabilidad, porque con que yo me plante unos 5.000 arbolitos al año, puedo impedirle a toda la gente down de trabajar en mi empresa porque, caray, soy socialmente responsable y me importa el medio ambiente. Caray, ma se te importa el medio ambiente y no te importa la persona humana, honestamente, de plantadores de plantitas no necesitamos. Y eso la gente a veces lo pierde de vista. Ah, nosotros somos socialmente responsables porque financiamos un asilo para viejitos con millones cada año. No me importa si tú después a los 60 años los corres porque son viejos. O si se presenta un hombre preparado de 50, mira, quiero ser dramático, de la edad más o menos de nosotros. Y tú le dices que a los 50 años no, gracias, porque ya te pasaste. Y contrata solo a los de 25 recién titulados con el falso pretexto que son más preparados, pero en la realidad los contrata solamente porque puedes pagarlos menos. Eso es el tema de la responsabilidad social. Claro. Eso es el tema. Cuando nosotros ponemos la barrera de edad, esa es una devastación total. Significa que de la experiencia no nos importa absolutamente nada. Fíjense la perversión de ese razonamiento. Preferimos a la experiencia a la inexperiencia. Preferimos a gente formada, gente que no sabe nada del trabajo. Preferimos a gente que sabe todo de la vida, que sabe tomar decisiones, gente que nunca ha tomado una en su vida. Y preferimos poner en los hombros de uno que acaba de salir de la universidad un entero departamento de la empresa, en lugar que darlo a uno que sabe bastante de la empresa. Habría que preguntarse por qué, y quizás cada uno de ustedes en su corazón sabe por qué. Porque el joven conviene. El joven conviene. Y tarde o temprano se volverá viejo. Y cuando digo viejo, digo más de 35 años. Y ya no servirá. La deshumanización de la persona humana es un atentado a su dignidad. Miren cuántas discriminaciones tocamos en esta charlita. Empezamos con las discriminaciones del color de la piel entre los haitianos, pasamos por el género, la orientación, la preferencia, y llegamos a la edad. Y llegamos al perfil. Vamos, vivimos en un mundo totalmente patas arriba, donde si eres ignorante, vales más que si sabe todo. Y justamente, así, adelante Humberto, sí. Gracias, Jorge. Es que quería compartirles, Paolo, Jorge, amigos que nos escuchan y amigas, que en el chat de Facebook, Norma Guerrero nos comparte sobre escuchar y sentir con el otro, que ese es precisamente el primer reto al tratar de implementar acciones al respecto, que es la sensibilización de los niveles jerárquicos superiores. Y nos comparte que en una empresa sonorense lograron incluir a 76 personas con discapacidad, pero fue un arduo trabajo, pero muy gratificante. Mónica Hurtado también nos dice en el chat, hoy muchos se sienten sabelotodos, con poca experiencia y solo por leer un libro de algún tema. Y dice, he sido testigo.
Eso nos comparten nuestras amigas Norma y Mónica en el chat de Facebook. Sabes que, Pablo. Humberto, les voy a contar, sin decir el pecador, solo el pecado, que en esta época que estamos viviendo hay una universidad importante, de la cual no haré el nombre, por supuesto, que comunicó a sus propios directores de facultad contratar solo maestros con licenciatura y discriminar e excluir a todos los que tenían posgrado, porque así podían pagarlos menos. Fíjense la monstruosidad de eso para todos los que tenemos hijos en la universidad. No es solo un ataque directo a la dignidad de las personas, es también un ataque al derecho de la formación y de la educación de los jóvenes. Es como si yo, en una empresa cualquiera, utilizara materiales de tercera para hacer lo mismo y cobrarlo igual, porque así gano mejor. Hay más Solo que aquí utilidad. no se habla de material. Claro. Claro, solo que aquí no se habla de material. Aquí se habla de personas. Claro. Personas. Sí, afecta el derecho no solamente de las personas excluidas, sino de los usuarios de sus servicios, definitivamente. Y fíjate que mi pregunta está relacionado con eso y también un poquito lo que mencionó esta Norma. Me quedé pensando cuánto cuesta ser incluyente, ¿no? Digo, si es que se puede tener una pregunta que pudiera sondar así de barbaridad, ¿cómo que cuánto cuesta? Pues, ¿en qué sentido? Porque estoy pensando, o sea, ok, ya estoy sensibilizado o estoy en el camino de sensibilizarme. A veces es como una frontera muy, muy, muy tenue, ¿no? O sea, imposible que estés sensibilizado de verdad cuando no tengas ninguna acción, ¿verdad? Pero bueno, cuando ya estoy empezando a entender, ya estoy empezando a escuchar al otro, ya me está empezando a importar, ¿no? O sea, ya estoy adquiriendo ciertos hábitos, ¿no? O ciertas rutinas en la organización que implica el acercarse a escuchar a los excluidos, ¿okay? Y después tengo que ejecutar acciones como, por ejemplo, modificar mis espacios físicos para la accesibilidad en cuanto a discapacidad física, a revisar cuáles son como mis políticas o los perfiles de ingreso, ¿okay? Para ver si no estoy haciendo allí algún tipo de discriminación, saber cómo estoy distribuyendo en cuanto a género los puestos directivos, o ver qué estoy haciendo con mis poblaciones clave dentro de mi empresa, qué tal que necesitan, ¿no? Condiciones de trabajo distintas ciertas poblaciones clave. Okay. Y entonces aquí entra como este tema de ¿cuánto me va a costar hacer esto? ¿No? En términos monetarios, ¿no? Y que de alguna u otra forma, pues también implica en términos, pues finalmente de energía, de atención. O sea, me va a costar mucha energía, ¿no? Además de mucho dinero hacer esto. ¿Es real este pensamiento? ¿Es real esta creencia, Paolo? ¿Realmente cuesta mucho? ¿Qué ocurre? Platícanos. Creo, Jorge, bueno, quisiera decir una cosa sobre eso. Antes que nada, por supuesto, todo representa un costo cuando las cosas no se hicieron bien. Sabes, si te cuesta construir la casita de Lego, ¿cuánto cuesta desarmarla? No sé si ustedes nunca jugaron con el Lego, si se acuerdan cuando jugábamos con el Lego, se juegan con sus hijos. Claro. Construir la casita tiene un costo. Desarmar la casita nadie quiere. No sé si han notado que siempre el papá termina desarmándola, los hijos no lo hacen nunca. ¿Por qué? Porque despegar un ladrillo del otro a veces es mortal. No quieren despegarse. No sé si se acuerdan. Eso pasa en una empresa. Si tú construiste a lo largo de tu historia una empresa que no incluye, volverla una empresa que incluye cuesta, porque tienes que desarmarla. Y desarmarlo es difícil.
Digo, saben que nadie, ¿verdad? Nadie discrimina a las mujeres en este país. Tú hablas con cualquier empresario, te dice que no es verdad. Todos son maravillosos. Pero en este país, cuando vas a sacar el promedio de las mujeres, no estoy hablando de las obreras, ¿eh? Estoy hablando de las funcionarias, estoy hablando de las administrativas, de las ejecutivas. Cuando vas a sacar el promedio de las ejecutivas empresariales en este país, ganan en promedio tres cuartos de lo que ganan sus colegas con la misma función y el mismo puesto. Entonces yo me pregunto, si nadie discrimina a las mujeres en las empresas mexicanas, ¿cómo es posible que cuando voy a sacar el promedio, las mujeres ejecutivas, repito, ejecutivas ganan menos que sus colegas hombres haciendo lo mismo? ¿Quién es que altera el promedio si nadie lo hace? Es evidente que aquí alguien juega doble. Es evidente que no se dice toda la verdad, porque si no los resultados no serían así. Y tú me lo enseñas, Jorge, que todavía los datos de desequilibrio, de disparidad entre sueldos a paridad de función y de puesto entre mujeres y hombres es enorme en México. Y no estamos hablando de trabajos humildes, estamos hablando de trabajos directivos. Hasta en lo directivo discriminamos por género. Desarmar todo eso sí tiene un costo. Tiene un costo. Yo no puedo decirle a cada uno de ustedes cuánto, pero sí tiene un costo. Y por esa razón, entonces, cuando se construyen las cosas, que todas las empresas permanentemente construyen proyectos, no es que las empresas se construyen en un día y ya se dejan de construir, hay que hacer las cosas bien, justo para evitar esos costos. Si tú haces las cosas bien, la inclusión, por supuesto que sale gratis. Querer al otro, no cuesta. No cuesta. Pero nosotros creamos el mito de que cuesta para tener un pretexto más para no hacerlo. Sí, sí, no, Jorge, tiene perfectamente razón. Tenemos que adecuar la empresa, pero ahora no estamos pasando por un buen momento. El COVID-19 no es el momento. Vendrán momentos y tiempos que tendremos el dinero para hacerlo. Nunca se hará. Es como cuando una pareja dice, sí, vamos a tener hijos, pero cuando podemos permitirnos tenerlos, terminan no teniéndolos, porque nunca será el momento correcto para tenerlos. Y así las empresas que quieren incluir o que quieren incluir y esperan el momento oportuno para hacerlo, jamás será el momento oportuno. El momento oportuno es ahora. Y cuando se hacen las cosas, hay que hacerlas bien. Y si se hacen bien, no habrá gran inversión para mañana cambiarlas porque están hechas bien. Y finalmente, invertir en la transformación cultural, ¿sí? Tiene un retorno de inversión para las empresas. Y bueno, pues en ese sentido, también promueve los entornos organizacionales favorables, ¿no? Yo quisiera ir cerrando la sesión del día de hoy y quisiera compartir algunos comentarios que nos hacen en Facebook, en el chat de Facebook, la gente que nos está escuchando, los cuales agradecemos profundamente, ¿no? Dice, por ejemplo, Ángeles nos comparte, habrá que educar cómo ser incluyentes. Mónica nos comparte, muchas veces te contestan, tu CV está por arriba de lo que solicitamos o te dicen, la organización ya no requiere de tu experiencia, ¿no? Wow, discriminación. Norma nos comparte, la inclusión laboral es el ingreso, desarrollo e igualdad de oportunidades para todas las personas. Erika nos comparte definitivamente una charla enriquecedora. Tengo la fortuna de haber formado un equipo de trabajo al que llamo mente maestra, pues todos tenemos talentos y habilidades diferentes. Me siento feliz de contar con mi equipo, con personas con síndrome de Down,
diferentes preferencias sexuales y una persona con discapacidad de lenguaje. Todos son brillantes y tenemos las mismas oportunidades de crecimiento económico y desarrollo. Ha sido muy difícil luchar por esta inclusión, pero también hemos dado un valor impresionante a la empresa. Es imperativo abrir la conciencia. Norma nos comparte, definitivamente tiene un costo de inversión que va desde la infraestructura hasta la capacitación y atención a las personas. Pues agradecemos profundamente todos sus comentarios. Paolo, no sé si quisieras compartirnos alguna reflexión o conclusión Sí, final. Jorge. brevísimo, brevísimo. Quería hablarle un minuto de la formación, porque escucho mucho la formación, y a veces tengo miedo que algunas empresas crean que tienen que organizar esos sábados, ¿no? Esos sábados obligatorios para todos los trabajadores, las trabajadoras, los ejecutivos, las ejecutivas, donde hablamos a alguien, a un experto, a una experta, para que nos hable de cuánto es importante incluir. No, según yo, la formación se hace así. Se empieza a incluir la gente en el trabajo. Una empresa de ingenieros, si yo incluyo a un ingeniero mudo, ¿sí? Es mudo normalmente porque está sordo, ¿sí? Solo por esto, porque está sordo. Si yo lo incluyo, todo el mundo se sorprenderá al principio y no habrá, nunca faltará quien se queje, porque trabajar con un sordo mudo es complicado. Pero ven, si el ingeniero es bueno y yo lo estoy contratando no porque es sordo mudo, sino porque vale la pena, porque eso también sería, si no, discriminación. Yo lo contrato porque es un buen ingeniero, no porque tiene una discapacidad. Pero si es un buen ingeniero, aprenderá a trabajar con los demás y los demás aprenderán a trabajar con él. Ustedes no habrán gastado seguro en una ponencia, ¿me entiende? Aislada, pero habrán formado con el ejemplo a su propia gente. Ahora, para hacer esto, y después me callo, sinceramente no está fácil. Se necesita formarse, y eso sí, se necesita formarse para construir una empresa incluyente. Ahí sí se necesita la formación, ¿me entienden? No podemos improvisar. Y ahí sí necesita que busquemos los expertos, que tengamos cursos, que tengamos la humildad de aprender las cosas, para poder después formar a toda nuestra gente. ¿A través de qué? A través de la acción. No hay mejor escuela de la integración y de la inclusión que la inclusión en la integración. Entonces, ven, son dos momentos distintos. Hay un momento donde los tomadores de decisiones tienen que formarse y tienen que tener la humildad de encontrar el tiempo para formarse. Y si prefieren, también los recursos, ¿sí? Porque formarse, por supuesto, cuesta, pero no cuesta cuánto costaría ser una empresa que discrimina. Eso sí representa un costo social y económico catastrófico. Cierro solo con esta cosa y quiero que me entiendan. Cuando un experto italiano fue en Finlandia a ver cómo era que todas las empresas respetaban las leyes de inclusión y seguridad laboral, pasó algo chistoso, que todos los empresarios con quien hablaba contestaban que no sabían qué decía la ley. Bueno, entonces, ¿cómo? Si no sabes lo que dice la ley, ¿cómo es que la respetas? Dice, porque si yo no trato bien a mi gente, si pasa algo a mi gente, si yo excluyo a alguien porque es down, porque es ciego, porque es sordo mudo, ¿sí? Mis amigos dejan de hablarme. El club me retira la membresía. Nadie ya quiere salir a cena conmigo. Nadie quiere ir al cine conmigo. La sociedad me aísla porque si la empresa no cumple con el respeto de la dignidad humana, es la sociedad que se lo exige, no la ley. Entonces, formarse
es imperativo, me gustó la palabra que utilizó nuestra amiga, no recuerdo quién, no recuerdo el nombre, pido una disculpa, es imperativo hacerlo. Erika. Erika, sí, es imperativo que los tomadores de decisiones se formen en cursos de alto nivel para finalmente tomar las decisiones correctas. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, Paulo. Humberto, fue muy rica la plática y la charla de hoy. Creo que también es importante hacer referencia a la responsabilidad que tenemos nosotros como ADN Wellbeing y como Alta Escuela por parte de Paulo Pagliai. Y tenemos una responsabilidad en el sentido de que la gente que nos esté escuchando está construyendo su centro de trabajo, ¿no? Pensamos que los centros de trabajo ya están, que las empresas ya existen y no echamos o no tenemos o no dejamos de advertir que realmente las organizaciones son algo que se construyen día a día. En ese sentido, yo creo que es oportuno hablar de estos temas porque la transformación hacia entornos incluyentes es algo que puede ocurrir pues desde ya. Entonces, nuestra responsabilidad es también mencionarles a ellos que esta construcción diaria que hacen de su centro de trabajo, de su empresa, de su equipo de trabajo, pues finalmente también se puede construir con esta perspectiva, con la perspectiva de la inclusión, la perspectiva del respeto a los derechos humanos. Y pues bueno, pues esto nos ahorraría muchos dolores, costos, ¿no? Y pues situaciones muy desafortunadas. Algo que es importante seguir mencionando, tanto en la gestión psicosocial como el trabajo digno, considero que es más bien como un caminar más que el destino, ¿no? Entonces, pues estamos muy a tiempo para tocar estos temas y pues yo me quedo con eso, ¿no? Con la posibilidad de seguir construyendo en el lugar de trabajo que sea, en la empresa en la que sea, tenga 2 días la empresa, tenga 100 años, 200 años la empresa, se sigue construyendo día a día. Muchas gracias, Paulo, por todo lo que nos comentaste. Muchísimas gracias, audiencia, Index, Juárez, membresía y todas las personas que se conectaron y comentaron. Pues bueno, seguimos aquí a la orden. Humberto, nos quedamos contigo. Gracias, para despedirnos. Gracias, Paolo, por estar nuevamente con nosotros y compartir generosamente tu experiencia y tus conocimientos. Y bueno, pues amigos, amigas que nos escuchan, recuerden, nos vemos próximo miércoles de salud mental a través del Facebook Live de Index Juárez y del Facebook Live de ADN Wellbeing. Nos vemos próximo miércoles 3 de la tarde, uso horario Ciudad Juárez, 4 p.m. Ciudad de México. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.